Hola, ¿sabían ustedes que el pavimento con el transcurso del tiempo se empieza a perder su resistencia? Mucho más si este fue construido de una mala manera y no con los requerimientos adecuados o correctos. Es por esta razón que se han planteado métodos para la autorreparación y uno de ellos que destaca y es muy interesante es mediante un microondas. Sí, suena algo loco, ¿no? Pero es verdad. Y no creen que es algo fácil de meter un pavimento al microondas y listo. Esto tiene algo de ciencia y aquí te lo va a demostrar. Antes que nada, tienes que saber que el asfalto es un material más utilizado para la construcción de pavimentos. A pesar de las buenas propiedades como material de construcción de caminos, este se deteriora por solicitaciones del tránsito o por el clima, es decir, que mientras más tránsito haya, el deterioro va a ser mayor. Así bien también el clima. Uno de los principales deterioros es el agrietamiento. Sin embargo, las mezclas asfálticas poseen características que son propias de ellos que tienen que se reparan cuando están expuestas a altas temperaturas, como por ejemplo durante un verano. Esto implica que las mezclas asfálticas pueden sellar, reparar sus grietas por sí solas, debido a las características termoplásticas del asfalto. Esto se logra cuando están expuestos a un 30 a un 70% grados centígrados, donde el betún puede fluir por grietas pequeñas y de una manera similar a un flujo capilar. Seguidamente la mezcla baja de temperatura, el betún que fluye por la grieta aumenta la viscosidad, sellando y reparando las propiedades mecánicas de la mezcla. Ahora bien, para empezar a cabo el tema de la autorreparación por microondas, antes que queda se sabe que el microondas proporciona inducción magnética, ¿no? Cuando está en funcionamiento. Estos son por los estímulos eléctricos susceptibles. A esto se añade fibras, cantidades de fibras que se los va a explicar de mejor manera a continuación. Estas fibras integran propiedades electromagnéticas y de conducción a las mezclas. Pero ¿qué beneficios otorgan estas fibras o por qué son importantes implementar en esta evaluación? Simplemente cuando están ante estímulos externos, aumenta su temperatura y el calor se transfiere al betún, lo cual hace que fluya, causando una autorreparación. Pero se han de preguntar, estas fibras son demasiado caras, son de costar mucho dinero, ¿no? En lo absoluto, no son demasiado caras. En sí, esas son procesos de residuos de procesos industriales, de fábricas, ¿no? Pero ahora bien, como ya se sabe un poco acerca de este tipo de tema, se explicará cómo se hace la evaluación de las propiedades de autorreparación de las mezclas asfálticas. Cabe mencionar que estas evaluaciones se han hecho con un pavimento RAF. ¿Qué es un pavimento RAF? Un pavimento RAF es un pavimento reciclado que se los obtuvo de otros tipos de pavimentos que ya no son, se reciclan, ¿no? De otros tipos de pavimentos. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos o cuáles son los materiales que son utilizados para esto? Antes de empezar, estas pruebas fueron realizadas en laboratorios, no se han realizado todavía en el ámbito práctico, ¿no? Y en base a esto se dirán las diferentes conclusiones. Para el estudio de la autorreparación, primero se fabricaron probetas de tipo Marshall, de asfálticas. Para la comisión de las mezclas se utilizaron los materiales como son grava, polvo de roca, la grava en diferentes granometrías, en dos, para ser específico. Estos tres se corresponden a agregados vírgenes. Además de utilizar el RAP, que ya se mencionó que es un pavimento reciclado, que ahora bien, el pavimento también se lo va a implementar en diferentes tipos de porcentajes, que va a ser de un 0%, de un 10%, de 20% y un 30%. Además se va a usar un cemento asfáltico virgen. Y el cemento aportado por el RAP también cuenta. Adicionalmente a esto se agregaron las fibras de lana de acero que se va a denominar FLA y las virutas metálicas que se van a denominar BM. También se midió el contenido de estas fibras con un porcentaje de un 0, 1, 2 y 4% en diferentes tipos de muestras. Estos contenidos se refieren al porcentaje de volumen del metal sobre el volumen del cemento asfáltico contenido en la mezcla. Ahora bien, para explicar un poco mejor manera, el FLA está compuesto por un acero bajo carbono de densidad de 7.180 gramos sobre centímetro cúbico. Su diámetro promedio es de 0.33 milímetros y un rango de longitud entre 2 y 14 milímetros. Y el BM está compuesto por un acero inoxidable férrico de densidad de 7.950 gramos sobre centímetro cúbico, presentando un ancho medio de 3.310 milímetros y una longitud de un rango de longitudes de 3 a 21 milímetros. Ahora bien, ¿cómo se va a confeccionar las probetas? Los áridos fueron combinados de manera que de la manera de la agrometría obtenida que ya se mencionó anteriormente, entre áridos vírgenes y RAF, y fueron prácticamente iguales dependiendo del contenido de RAF, o sea la mezcla va a ser prácticamente igual. El mezclado del betún, los áridos y los elementos metálicos se realizaron de una manera manual, manteniendo una temperatura de mezcla de 148 y 158 grados centígrados.
Este fue realizado en el siguiente orden. En el caso de una probeta BM con un recipiente que contiene un contenido necesario de cemento asfáltico virgen, se agrega el BM, se revuelve, luego se agregan áridos de los gruesos a los más finos, procurando que estos queden completamente cubiertos de cemento asfáltico antes de agregar los áridos, ¿no? Ahora en el paso del FLA, las fibras se agregaron primero y los demás pasos se usan como el otro tipo de metal, ¿no? Ahora bien, las probetas Marshall fueron cortadas con el fin de adaptar unas probetas semicirculares, y a partir de eso se hicieron hendiduras en el centro de la cara plana, aproximadamente 10 milímetros de alto y 3 milímetros de ancho, para inducir el agrietamiento en un punto y ver si en verdad funciona este tipo de mezclas, ¿no? Ahora bien, el valor del nivel de recuperación, ¿cómo se lo va a obtener? Es una resistencia relativa entre la resistencia obtenida después de cierto número de ciclos de reparación y la resistencia original que tenía la probeta semicircular, es decir, antes de hacer la reparación. Este proceso de reparación de las probetas mediante estímulos externos mediante la exposición de probetas a 40 segundos de radiación en un horno de microondas, con probetas de 700 watts y frecuencias de trabajo de 2.45 GHz, que corresponde a una longitud de onda aproximadamente 120 milímetros. Para la correcta realización de la reparación, las probetas fueron encontradas en temperaturas de ambientes secas, por lo que se dejaron descansar en un ambiente ventilado durante aproximadamente 24 horas entre los ensayos. Ahora bien, los resultados. Los resultados, ¿cómo se los va a evaluar en base a todos los diferentes tipos de análisis que se hicieron de las diferentes probetas? Al final se va a mencionar una tabla, pero para mencionar un poco más se van a decir los siguientes resultados. Los resultados generalmente indican un nivel de autorreparación que fue de aproximadamente 0.5, es decir, un promedio de 50% de reparación respecto a las muestras iniciales, ¿no? Ahora bien, aquí también, aparte de esta mejora que existe, que está circunstancial de 50%, existe también otro aspecto que es importante, que son las cantidades de ciclos. Ahora bien, la cantidad de ciclo muestra un aumento de nivel de reparación entre el primero y el tercer ciclo en valores de 50, 54 y 54.3%, ¿no? Respectivamente los diferentes ciclos que ya se mencionó, siendo mayor aumento entre el primero y el segundo ciclo. A partir del tercer ciclo cabe mencionar que no va a haber una mejora circunstancial, sino va a ser constante, es decir, no es necesario hacer demasiados ciclos a partir del tercero. Los valores de reparación disminuyen, como ya se dijo, en los diferentes ciclos a partir del tercero. La disminución del nivel de reparación presentes en el tercero y en el séptimo ciclo se explica por el envejecimiento del cemento asfáltico generado por el calentamiento de las probetas, que aumentan la viscosidad del cemento asfáltico y disminuye su capacidad de fluir y cerrar sus grietas presentes, ¿no? Por otro lado, el aumento del nivel de reparación en los primeros ciclos puede darse por el excesivo confinamiento entregado por las cintas que aseguran el contacto de las probetas. Ahora bien, esto se puede decir como son los pequeños resultados mencionados. Ahora se va a mencionar una tabla que se va a explicar a continuación. Esta tabla muestra de mejor manera cómo van a ser los resultados, donde vemos que tiene tres filas: tipo de agregado metálico y sin metal, contenido de agregado metálico y el contenido de RAF. El RAF, como ya se mencionó, va a ser el pavimento reciclado. Como vemos que va a haber mayor aumento de resistencia o mayor autorreparación en un 0%, es decir, que entre menos haya contenido de RAF va a haber mayor autorreparación, ¿no? Algo a destacar es que las fibras de lana de acero y las virutas metálicas, cada uno tiene su diferente comportamiento. Como se ve, para las fibras, el que va a tener mayor reparación va a ser la viruta metálica, ¿no? Que tiene casi aproximadamente un 66% de reparación cuando existe un contenido de RAF de 0%. Cabe mencionar que las fibras y las virutas tienen un contenido el contenido de metálico proporcional en la mezcla es diferente, ya que para una fibra de lana de acero el contenido idóneo es de 2% y para una viruta metálica es de 1%, como ya se mencionó en la tabla. Como se ve, aquí se explica todo de mejor manera. Si quieren le pueden poner pausa y aquí ven cómo se comporta ante el contenido de RAF, ante la fibra de lana de acero y ante la viruta metálica, entre los diferentes tipos de porcentajes que tiene de metal, ¿no? Además ya se mencionó cómo serían los ciclos respecto a esto. Finalmente, luego de explicar la siguiente tabla, vamos a explicar unas pequeñas conclusiones que serán idóneas dentro de este tipo de apartado. Como ya se mencionó las conclusiones en función de la tabla, vemos que la adición de RAF genera una disminución en los niveles de reparación de las mezclas asfálticas, ¿no? Probablemente por el mayor viscosidad del cemento asfáltico contenido en el RAF. En comparación al cemento asfáltico virgen,
Se recomienda, por lo tanto, que agregar cementos asfálticos vírgenes de menor viscosidad para este tipo de mezclas. Es decir, que tiene que haber menor viscosidad y tiene que ser un cemento asfáltico virgen para que la reparación sea más eficaz. El contenido óptimo de fibras de lana va a ser un 2%, mientras que el contenido de virutas metálicas va a ser de 1%. Cabe mencionar que para que este tipo de tecnología se implemente en la vida diaria, por así decirlo, se tiene que aplicar diferentes pruebas para ver si evaluar su factibilidad de constructiva, ¿no? Y analizar si es posible reparar mediante calentamiento de microondas ya en el campo laboral, es decir, aplicar en una carretera a ver si es verdad. Por eso se va a analizar más respecto de este tipo de investigación para ver si se lo puede implementar en un futuro. Bueno, esto es todo respecto a este tipo de video. Ahora me despido, nos vemos en otra ocasión. Adiós.